Cascadas de coagulación, por Annelisa Morfín Ruiz y Marcos Eduardo Laces González. Las cascadas de la coagulación es un conjunto de reacciones enzimáticas sucesivas intercaladas en el proceso de cierre y cicatrización de las heridas producidas en las paredes de los vasos. Pueden llegar a producir pérdidas sanguíneas importantes que comprometan la integridad del organismo. Como primer paso está la hemastesis primaria. Es el proceso de formaciones de tapones plaquetarios iniciados ante una lesión vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre los endolios y las plaquetas. Esto se puede dividir en adhesión, activación y secretación y agregación. Como segundo va hemastesis secundaria. La hemastesis secundaria comprende la actividad del sistema de coagulación y de acuerdo con el modelo celular se divide entre tres fases: iniciación, amplificación y propagación, que en las siguientes hablaremos de cada una de las fases. La primera es iniciación. Es el factor tisular, también conocido como la tromboblastia o factor 3. Es sintetizada por diferentes tipos de células y expresan en la membrana celular. Aunque el factor tisular se encuentra localizado en la membrana de las células donde se ha formado, este se puede expresar en una gran variedad de células extravasculares en condiciones normales, además de expresarse en domocitos y células endoteliales en el estado inflamatorio. Luego va propagación. En las fases de iniciación se activa con el proceso 10 o 9, así como los factores 4 y 7. Después de que el factor 6 junto con el factor 8 se unen la membrana de las plaquetas formadas en complejos de tenaza. El complejo tenaza activador del factor 10 resulta en una rápida formación de factor XA y se compone por un factor 9A, 8A, 10 y calcio. Luego va amplificación. Las pequeñas cantidades de trombomina generadas en la fase de iniciación tienen diferentes efectos sobre las múltiples áreas de coagulación. La trombina es un potente activador plaquetario a través de la vía de los procesos activos de proteasa. Este periodo protrombótico asciende es referente a las fases de amplificación. Y como última, la 6, la fibroanálisis o anticoagulación. La fibroanálisis tiene un papel esencial en la hematesis como productos primarios de la cascada de coagulación y como substrato último de la fibrinólisis. La eficiencia de la fibrinólisis es altamente influenciada por la estructura del coágulo. Los isoformos de fibrinógeno, los poliformosis, el grado de generación de trombomina y el ambiente bioquímico en el que se desarrollan. Una vez que se sufre un traumatismo sanguíneo, este produce la activación del factor 12 y la liberación de los fosfolípidos plaquetarios. El traumatismo sanguíneo o la exposición de la sangre al colágeno de las paredes vasculares altera dos factores de coagulación importantes en la sangre: el factor 12 y las plaquetas. Cuando se altera el factor 12 por entrar en contacto con el colágeno o con una superficie humedecible como el cristal, adquiere una configuración molecular nueva que lo convierte en una enzima proteolítica llamada factor 12 activada. Este factor 12 actúa posteriormente sobre el factor 11, activándolo, lo que constituye la segunda parte de la vía intrínseca. Esta reacción requiere también cininógeno de alto peso molecular y se acelera con precalicreína. El factor 11 activado actúa después sobre el factor 9 para activarlo. El factor 9 activado actúa junto con el factor 8, los fosfolípidos plaquetarios, y el factor 3 de las plaquetas traumatizadas, activando el factor 10. Está claro que cuando el factor 8 o las plaquetas escasean, este paso es deficiente. El factor 8 es el que falta en las personas que presentan hemofilia clásica.
y por esta razón se llama factor antihemofílico. Las plaquetas son el factor de coagulación que falta en las personas en la enfermedad hemorrágica llamada trombocitopenia. Posteriormente, el factor 8, junto con el ion calcio, ejercen una acción enzimática sobre el factor 10 en forma de factor 10 activado. El factor 10 ya activado se combina inmediatamente con los fosfolípidos tisulares que son parte de los factores tisulares o con fosfolípidos adicionales liberados por las plaquetas y también por el factor 5 para formar un complejo llamado activador de la protrombina. Unos pocos segundos, en presencia de calcio, la protrombina se divide para formar trombina. Al principio, el factor 5, presente en el complejo activador de la protrombina, está inactivo, pero una vez que empieza la coagulación y empieza a formarse la trombina, la actividad proteolítica de la trombina activa el factor 5. Esta activación se vuelve entonces un acelerador adicional de la activación de la protrombina, así en el complejo activador de la protrombina final. El factor 10 activado es la proteasa real que enciende la protrombina para formar la trombina. El factor 5 activado acelera mucho esta actividad proteasa y los fosfolípidos de las plaquetas actúan como un vehículo para acelerar este proceso. Hay que destacar especialmente el efecto de retroalimentación positiva de la trombina, que actúan mediante el factor 5 para acelerar todo el proceso una vez que empieza.